El águila, una madre y su regazo, son símbolos de un amor indeclinable a un pueblo que avanza infatigable con rumbo al porvenir, nunca lo paso. El ave da su mirada enternecida al fruto que se protege frente al pecho. La madre cubre al niño sobre un lecho que es amor, patria querida. Con sus alas generosa nos abraza. Mi pueblo yace vivo en su plumaje. El ave con orgullo y con coraje siempre vigilará por nuestra raza. Instituto Mexicano del Seguro Social, ave plena, madre digna, hogar del sol. Instituto Mexicano del Seguro Social, ave plena, madre digna, tu hijo yo soy. Instituto Mexicano del Seguro Social, ave plena, madre digna, hogar del sol. Instituto Mexicano del Seguro Social, ave plena, madre digna, tu hijo yo soy. Yendo hoy la sesión que corresponde al servicio de mexicanos de la unidad y tengo el gusto de presentar a la químico-farmacobióloga Carmen Adalid Sáenz. Ella es adscrita a nuestra unidad. Sí. Es químico-farmacéutico biólogo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene la maestría en ciencias con especialidad en inmunobiología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como experiencia profesional, de 1999 a 2018 ha sido miembro activo del laboratorio de histocompatibilidad del Departamento de Trasplantes en esta unidad y tiene los siguientes entrenamientos: en el Departamento de Inmunogenética y Biología Molecular del Instituto Nacional de Referencias Epidemiológicas, el INRE, en la Ciudad de México, en 1999. Tiene entrenamiento en el Laboratorio de Histocompatibilidad del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, en la Ciudad de México, en el año 2001. Tiene un entrenamiento en el Departamento de Inmunología del Hospital Clínic en Barcelona, España, en el 2016. El título del tema a presentar el día de hoy es Laboratorio de Histocompatibilidad, Importancia y Aplicación Clínica. Buenos días a todos. Quiero agradecer la presencia de las autoridades institucionales que me concedieron este espacio para dar a conocer un poquito de nuestro trabajo en el que participamos diariamente. La doctora Iracema Ramos Sánchez, director general de la OMA 71, la doctora María Guadalupe Miguel González, la doctora Melissa Muñoz, la doctora Renata Carrillo, al doctor José Andrés Venegas y al jefe del Departamento de Trasplantes, el doctor Néstor Escareno,
quien amablemente me propuso para esta exposición. También quiero hacer mención de una invitada especial en este auditorio, mi antecesora, la química María Magdalena Limones Arilla, que conforma parte de la historia de nuestro departamento de trasplantes como pionera y miembro vitalicio del Laboratorio de Histocompatibilidad de nuestra institución. Muchas gracias, Magdalena, por aceptar esta invitación. El Laboratorio de Histocompatibilidad del Departamento de Trasplantes de la FEMAI 71 en la ciudad de Torreón, Coahuila, se ha desempeñado desde su inicio en los procedimientos relacionados con el estudio de la compatibilidad entre donantes considerados entre candidatos a ser sometidos a trasplante de órganos, tanto de donante vivo relacionado como no relacionado, así como de procedencia de donante fallecido. La evolución de sus prácticas rutinarias ha transcurrido conforme a las necesidades del servicio, a la par con la creciente demanda en la atención de la población de derechohabientes, tanto locales como de los estados vecinos que se concentran en este importante centro de trasplantes. Por lo anterior, el objetivo de esta presentación es hacer mención de la importancia que tiene un laboratorio de histocompatibilidad frente a la clínica del trasplante de órganos, mencionar asimismo de sus procedimientos y las perspectivas que constituyen el marco de retos donde un conjunto de esfuerzos humanos apuntan hacia el futuro. Un poco de historia, nos remontamos al año de 1988, cuando el fundador y entonces jefe del Departamento de Trasplantes de esta OMAI 71, el doctor Federico Juárez de la Cruz, impulsa la creación de un laboratorio de histocompatibilidad, para lo cual se ve apoyado en el entusiasmo de la química María Magdalena Limones Arilla, actualmente ya jubilada, quien se motiva en emprender la introducción de los estudios de histocompatibilidad y para ello recibe brillantes entrenamientos dentro del país y fuera de este. Estuvo 2 años en la prestigiosa Universidad de Londres de Inglaterra. Y bueno, ya con esto, pues ella logra desarrollar y hacer la organización integral de este laboratorio existente a la fecha. Estos estudios inmunogenéticos que corresponden a un laboratorio de histocompatibilidad implican la valoración de la compatibilidad antigénica entre el receptor y el donante, con la finalidad de optimizar la supervivencia del injerto y minimizar reacciones inmunológicas. El principio de estos estudios parte del conocimiento del complejo mayor de histocompatibilidad, el cual es una región de aproximadamente 4.100 kilobases de DNA y que está localizada en el brazo corto del cromosoma 6 de los humanos. El complejo mayor de histocompatibilidad está compuesto por una serie de genes altamente polimórficos. La mejor forma de definir el polimorfismo es si comparáramos un gen HLA entre individuos no relacionados de una población humana determinada, vamos a ver que la mayoría de los individuos van a presentar una secuencia de DNA diferente para ese mismo gen. Esto se debe a la organización aleatoria que tienen las bases nucleotídicas que conforman las cadenas de la ley. Estos genes del MHC van a jugar un papel central en la respuesta inmunológica, ya que controlan la síntesis de moléculas proteicas que son expresadas en la superficie
serie de diferentes células del sistema inmunológico. Estas moléculas son también conocidas como antígenos de histocompatibilidad. Bien, los estudios clínicos que atañen a un laboratorio de histocompatibilidad los voy a mencionar por orden cronológico de creación. Nosotros hemos tenido experiencia con algunos de ellos, sin embargo, todavía estamos a la espera de las nuevas herramientas de vanguardia. Son los siguientes. Voy a comenzar por mencionar la prueba cruzada, el estudio de prueba cruzada linfocitaria por el método de linfocitotoxicidad dependiente del complemento, también conocida por las siglas CTC. Esta prueba fue desarrollada en el año de 1964 por el doctor Paul Terazaki. En esta prueba de compatibilidad entre donantes y receptores se requirió solamente 1 microlitro de antisuero para identificar la presencia de los anticuerpos preformados contra los antígenos linfocitarios del donante. Desde entonces, esta prueba fue adoptada como estándar internacional en el estudio de la teoría humoral del rechazo de trasplantes. Esta prueba de Terazaki es una técnica basada en el estudio inmunológico donde participan linfocitos totales y se pone de manifiesto la presencia de anticuerpos linfocitotóxicos o preformados que están dirigidos contra el HLA del donante en presencia de complemento de conejo. Este último es un importante potenciador de las reacciones inmunológicas que se basan en las uniones antígeno-anticuerpo. La positividad de las reacciones se va a hacer visible gracias a un colorante vital que penetra a través de las membranas celulares siempre y cuando éstas hayan sido permeabilizadas por el complemento. En esta prueba se detectan anticuerpos de clase IgG1, IgG3 e IgE. En esta técnica también se pueden utilizar subpoblaciones celulares, es decir, separar linfocitos T de B para ver si la prueba pone de manifiesto anticuerpos dirigidos hacia la clase 1 o hacia la clase 2. Si se opta por este propósito, la mejor alternativa es utilizar una técnica de separación celular que se conoce como técnica de perlas magnéticas. Son unas perlas que se recubren con anticuerpos monoclonales. La especificidad del anticuerpo monoclonal es el que va a definir el tipo de célula que se desea separar. Esta técnica de separación de perlas magnéticas antecede la técnica de doble fluorescencia que se utiliza tanto para prueba cruzada como para la tipificación de antígenos HLA, que vamos a ver más adelante. Otra variante para la prueba cruzada dependiente de complemento utiliza un segundo anticuerpo que es la antigamma-globulina humana. Este es un anticuerpo antihumano preparado en cabra y no son solo más que cadenas capa de anticuerpo. Este estudio nos permite detectar la presencia de anticuerpos preformados anti-HLA en el receptor que se encuentran en bajos títulos y que debido a esto no activan el complemento mediante las técnicas convencionales. La antigamma-globulina humana va a incrementar la sensibilidad de la técnica al hacer puentes entre los anticuerpos de bajo título que se encuentran unidos a la superficie de las células. Esta técnica nos va a garantizar la activación del complemento, revelando finalmente una prueba cruzada positiva que de otro modo sería un falso negativo. Esto predisponiendo tanto al rechazo interagudo como al secreto. Otra variante de la prueba cruzada linfocitaria implica el tratamiento del suelo receptor con un componente conocido como nucleoreductor o ETT. Este agente reductor va a romper los enlaces
de la IgM pentamélica haciendo la monomérica, de tal manera que va a inactivar la capacidad de activar el complemento. Esto nos va a permitir discernir realmente entre los anticuerpos anti-HLA de isotipo IgM, que no invalidan el trasplante, de los anticuerpos preformados de tipo IgG, que en su defecto sí los invalidan. Existen otras metodologías para la realización de una prueba cruzada no dependiente del complemento. Tenemos la citometría de flujo. En esta técnica se detecta la presencia de anticuerpos anti-HLA mediante el uso de anticuerpos monoclonales conjugados con fluorocromos, sin necesidad de que el complemento se fije. El empleo de la fluorescencia hace a esta técnica mucho más sensible a la citotoxicidad dependiente del complemento, por lo que la citometría de flujo nos va a permitir discernir, determinar mejor si existen anticuerpos anti-HLA y si van dirigidos frente a los antígenos de clase 1 o los de clase 2. Habitualmente utiliza anticuerpos monoclonales para hacer la separación de los linfocitos T y de los linfocitos B. Si se desea separar linfocitos T, utiliza el anticuerpo dirigido contra el marcador de superficie CD3, y si es linfocitos B, utiliza anti-CD19 o anti-CD20. La metodología de citometría de flujo permite la detección de otras moléculas de gran importancia, que son los anticuerpos anti-MICA. Estos anticuerpos se han descrito relacionados con el rechazo del injerto. Se infiere su participación en pacientes que han perdido un injerto previo con evidencias de rechazo moral, por ejemplo, en aquellos con depósitos de infracción del complemento C4D, sin que haya sido posible demostrar la presencia de anticuerpos anti-HLA. En caso de ser positivos, se pueden determinar los alelos MICA detonador de origen e intentar evitar en un nuevo donante los antígenos MICA contra los que ya existen anticuerpos. Los antígenos MICA se van a expresar únicamente en células endoteliales que hayan sido activadas, por lo que no se puede detectar en una prueba cruzada convencional. Los genes MICA se codifican en la región de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad en el mismo cromosoma 6 de los humanos. Los productos de estos genes, al igual que el resto de los genes HLA, son altamente polimórficos. Esto significa que pueden actuar como aloantígenos capaces de despertar una respuesta humoral. Bien, una prueba cruzada positiva definitivamente indica la presencia de anticuerpos preformados y específicos contra las células del donador. Sin embargo, es conveniente que estos resultados se correlacionen con otros estudios de histocompatibilidad adicionales para poder obtener un espectro diagnóstico más amplio y concreto. Recordar que cada paciente representa un diagnóstico y un esquema clínico de estudio individual, que su médico tratante seleccionará en base a los criterios y estrategias que ameriten y que, por supuesto, tenga a su disposición. Los resultados de una prueba cruzada también deberán de correlacionarse con otros parámetros, con otros antecedentes propios del paciente. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, si hay antecedentes de alosensibilizaciones, producto de transfusiones de embarazos, si hay presencia de autoanticuerpos, estos son propios de los procesos de autoinmunes, como el lupus eritematoso, reumatoide, cirrosis biliar primaria. Y aunque estos anticuerpos corresponden al isotipo de las inmunoglobulinas M, reaccionan preferentemente con linfocitos B y su reactividad se va a ver reducida en las técnicas de prueba cruzada que incluyen procesos de lavado.
La única manera de poder revelarlos es a través de los autónomos. También es importante saber si el paciente tiene antecedentes de trasplantes previos, porque esto pues ya representa una alosocialización importante que el médico deberá de considerar si este paciente es candidato a una donación. Y por supuesto, también la presencia de anticuerpos que no son anti-HLA, pero que sí pueden interferir dando positividades en el resultado de una prueba cruzada. Generalmente, estos anticuerpos son productos de infecciones de tipo bacteriano, virales o fúngicas. Otro estudio que también corresponde a un laboratorio de histocompatibilidad y es de enorme importancia en un trasplante de órganos es el conocido como panel de anticuerpos reactivos, conocido mejor por las siglas inglesas PRA, que significa Panel Reactive Antibodies. Este estudio nos va a permitir la identificación del porcentaje de reactividad de un suero de un receptor hacia los antígenos HLA de su donador, así como una estimación de la presencia y de la especificidad de estos anticuerpos hacia los antígenos clase 1 y clase 2 que están expresados sobre la superficie de células fenotípicamente bien determinadas en un panel de referencia. Este estudio se emplea principalmente en pacientes con antecedentes de alto riesgo inmunológico. Una de las primeras metodologías que se desarrollaron para el estudio de un panel de anticuerpos reactivos fue la metodología de citotoxicidad dependiente de complemento, también desarrollada por el doctor Paul Terasaki en el año de 1964. Esta metodología, esta variante, depende del efecto citolítico del complemento de conejo sobre los linfocitos, en cuya superficie tiene lugar una reacción antígeno con un anticuerpo. En esta técnica se utiliza un panel de células vivas congeladas, bien caracterizadas, que provienen de donadores de diferentes grupos étnicos. Esto con la finalidad de que se represente en la medida de lo posible todas las especificidades HLA que hay descritas. Esta técnica también nos detecta la presencia de anticuerpos citotóxicos IgG1, IgG3 e IgG. La técnica también emplea un análisis de datos estadísticos que se calcula de manera manual. Y también un test de chi cuadrada a partir de una tabla de contingencias 2x2 para calcular cada especificidad antigénica. La importancia del test de chi cuadrada es para determinar si dos factores, en este caso la reactividad del suero y la especificidad del anticuerpo, se encuentran, mejor dicho, están distribuidos al azar o de manera aleatoria. Finalmente, hacer la asignación de especificidades realizada por una correlación matemática entre la presencia de un determinado antígeno en los linfocitos y las reacciones positivas y negativas del suero. Esta técnica nosotros la iniciamos aquí fue en el año de 2002 y la trabajamos hasta el año del 2007. Después llegó la técnica de ISA para PRA. Es una técnica que arroja valores muy confiables. Además, con la ventaja de que todo el engorroso cálculo matemático y estadístico que nos teníamos que hacer, pues ahora lo hace un software que ya viene integrado al equipo. En esta técnica, el suero se incuba con el HLA que está pegado en los pocillos de la placa de Terasaki. Si existen anticuerpos que reconozcan las moléculas HLA, estas se van a unir a ellas quedando de manera fija, ¿no?, en la placa. Los procesos de lavado nos van a permitir remover todos aquellos anticuerpos que no se vieron. En un paso posterior, la presencia de los anticuerpos fijados se va a determinar tras la incubación con un anticuerpo secundario de tipo IgG, conjugado con una enzima o bien con clorotropos.
Esta enzima va a producir una reacción colorimétrica al actuar sobre el sustrato y se va a cuantificar a través de un espectrofotómetro. En esta técnica se van a detectar todos los anticuerpos anti-HLA, tanto fijadores como no fijadores de complemento. Bien, la técnica de Luminex es una técnica más reciente y de vanguardia dentro del espectro de herramientas diagnósticas para el estudio de anticuerpos anti-HLA. Esta técnica se clasifica en el grupo de estudios conocidos como estudios de fase sólida y es un cribaje de anticuerpos anti-HLA. El ensayo implica el empleo de microesferas que se utilizan para hacer una detección cualitativa de las inmunoglobulinas IgG anti-HLA. Estas microesferas van a estar marcadas con un fluorocromo y rebosadas a su vez con antígenos HLA purificados que son detectados mediante el uso de un citómetro de flujo que está diseñado para la doble lectura automática. La técnica de Luminex permite la identificación de las especificidades de anticuerpos anti-HLA con un alto grado de precisión y también tiene la ventaja de que los anticuerpos anti-MICA pueden ser detectados a través de esta frecuencia. La tecnología Luminex incluye un equipo y un software con características especiales. Como todas las técnicas, Luminex también tiene lo suyo. Esta técnica solamente detecta anticuerpos de tipo IgG, pero no detecta IgA ni IgM. Pueden obtenerse resultados erróneos, motivo de contaminación bacteriana de los materiales, de incubaciones demasiado cortas, de lavado o decantado insuficiente de las microesferas, de exposición de conjugado a la luz, por ser un reactivo que tiene una naturaleza fluorocrómica, es muy sensible al contacto con la luz, por lo que tiene que estar en oscuridad completa. También puede haber errores por omisión de reactivos o etapas de la prueba. Por otro lado, en análisis de laboratorio se ha demostrado que las muestras de pacientes que contienen hemoglobulinas también pueden dar resultados positivos falsos. Como todo análisis, HLA tiene un grado de complejidad bastante estricto, por lo que la interpretación de los datos debe de ser realizada por personal calificado. Bien, la asociación del PRA con la prueba cruzada sobre el estatus inmunitario en un paciente presuntivo de alto riesgo es tan estrecha y tan reveladora para el clínico que resultaría en un monitoreo incompleto el omitir un estudio o el otro. Por un lado, la prueba cruzada nos detecta en el suelo del receptor la presencia de anticuerpos citotóxicos dirigidos hacia antígenos HLA de sus posibles donadores. Por otro lado, el PRA nos pone de manifiesto la presencia de anticuerpos, aunque no sea contra los antígenos del donador, y a su vez poniendo también en evidencia de un estatus respondedor inmunitario en el paciente que va a implicar respuestas inmunológicas frecuentes e intensas, y si es trasplantado aparecerá mayor número de rechazos que requerirá un tratamiento inmunosupresor más intenso. Resumiendo el tipo de anticuerpos que nos detecta cada una de las técnicas que les he mencionado, la técnica de citotoxicidad dependiente de complemento únicamente detecta anticuerpos de tipo IG3 e IgE. La técnica de ELISA nos detecta los 4 isotipos de la inmunoglobulina G. La citometría de flujo también detecta los 4 isotipos de IgG, mientras que Luminex avanza con la presencia de las fracciones de complemento C1Q, C3D y C4. La tipificación de antígenos HLA de clase 1 y de clase 2 es otro estudio inmunológico de enorme importancia en el trasplante de órganos y su determinación es obligatoria, dada a la relación incuestionable entre su compatibilidad y la evolución del injerto.
la supervivencia del injerto a largo plazo disminuye cuanto mayor es el número de incompatibilidades HLA. Para la tipificación HLA de clase 1 y clase 2 se pueden extraer células a partir de sangre periférica, de ganglios linfáticos y también de vaso. Bien, las metodologías que se han descrito, o mejor dicho, que se han desarrollado para la tipificación de antígenos HLA también ha tenido una evolución importante. Yo voy a mencionar por orden cronológico las metodologías que han participado para este propósito. La primera fue la técnica serológica por microcitotoxicidad mediada por complemento, desarrollada también por el Dr. Paul Terasaki, en la que se requiere una fuente de linfocitos T, B o ambos, una fuente de complemento de conejo y una batería de sueros anti-HLA con capacidad para reconocer todos los antígenos o especificidades, tanto de clase 1 como clase 2, que se pretendan identificar. La interpretación de los resultados se va a expresar en una magnitud de reacción que va en una escala del 1 al 8, siendo 1 negativo, 2 y 4 débilmente positivo, 6 y 8 fuertemente positivo. Esto dependiendo del porcentaje de lisis celular. La asignación de la tipificación se va a basar en la especificidad de los antisueros que producen reacciones positivas. Las limitantes de esta técnica es que si bien se dio históricamente durante 30 años en el laboratorio de histocompatibilidad y logró estandarizarse en todo el mundo, actualmente y debido principalmente al alto grado de polimorfismo que exhibe el HLA por numerosas variantes alélicas, la tipificación basada a nivel de DNA ha permitido mejorar la asignación del fenotipo HLA del individuo en estudio, eliminando con ello un 20% de error en la asignación por serología. Bien, después llegaron las técnicas moleculares que se basan en el estudio del ADN. Para esto vamos a recordar la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa, mejor conocida por sus siglas PCR, cuyo fundamento, el fundamento de esta técnica es la obtención de pequeños fragmentos de DNA que se van a multiplicar en presencia de una ADN polimerasa. Esto es por ciclos repetitivos de desnaturalización, donde finalmente se va a lograr separar las dos hebras que comprende la cadena de DNA. Asimismo, se va a poder sintetizar la cadena complementaria que permite obtener millones de copias iguales. Tras este proceso, las ondas de oligonucleótidos específicas que son específicas para los alelos, para la mayor parte de los alelos que se encuentran en el sistema HLA, nos va a permitir detectar a su vez las especificidades alélicas presentes en el DNA que se está estudiando. La primera metodología molecular que se desarrolló para la tipificación de antígenos HLA fue la de oligonucleótidos específicos de secuencia. Esta técnica consiste en la amplificación mediante la prueba de PCR de los exones polimórficos de los genes HLA y una hibridación posterior con las ondas específicas de oligonucleótidos que previamente fueron inmovilizados en una membrana de nitrocelulosa. Nosotros esta técnica la comenzamos a hacer fue en el año 2004. Posteriormente llegó otra técnica que fue la técnica de primers específicos de secuencia, que se basa en la amplificación por PCR con primers específicos de secuencia
que solo amplifican aquellas muestras en las que los primers reconozcan el alelo para que son específicos. Por tanto, basta con comprobar por electroforesis en un gen de arroza la existencia o no de productos amplificados y de esta manera identificar la región genética del sistema HLA que posee el individuo. Esta técnica, si mal no recuerdo, fue en el año 2009, cuando Valga se jubiló, que ya se dejó de realizar en este laboratorio. Posteriormente se desarrolló la otra técnica también de macroscopía molecular para el estudio de los antígenos HLA, que fue basada en la secuenciación de los oligonucleótidos que conforman el ADN. Se trata de un método más laborioso, pero que gracias a la aparición de los secuenciadores automáticos forman ya parte de la rutina de muchos laboratorios de histocompatibilidad. Utiliza la secuenciación directa de las bases que conforman la cadena de ADN, resultado de la amplificación por PCR. ¿Qué es lo que se secuencia? Pues se secuencian las regiones hipervariables de las moléculas, tanto clase 1 como clase 2. Recordar que la región variable en un anticuerpo es precisamente el surco de unión donde se introduce, donde se acopla los antígenos de manera específica. Esto es lo que se va específicamente a secuenciar. También la técnica de Luminex se utiliza para la identificación de antígenos HLA. En esta técnica, las ondas hibridan no en fase sólida, sino en fase líquida, puesto que están acopladas a un conjunto de microesferas marcadas a su vez por dos fluorocromos, y se va a hacer el análisis mediante una citometría de flujo. La amplificación del DNA genómico correspondiente a diferentes exones de los genes HLA utiliza primers conjugados con biotina. Esta hibridación va a ser con sondas fijadas a esferas que contienen en su interior fluorocromos con diferente longitud de onda de emisión, lo que permite su identificación. Después de un marcado fluorescente específico de DNA amplificado, la especificidad de la hibridación se va a reconocer con la doble señal de DNA amplificado y con la fluorescencia de la esfera. La interpretación se va a hacer a través de un software adecuado. Esta es la imagen de la plataforma Luminex, que las características técnicas del equipo y del software que se utiliza para la interpretación. El proceso de Luminex requiere de un área de preamplificación para el DNA genómico, así como un área de amplificación para la hibridación con zonas específicas, y también un área para la lectura y la interpretación de los patrones. La detección de anticuerpos anti-HLA por técnicas en fase sólida puede tener tres dianas de estudio. La primera, una especificidad multialélica dirigida hacia varios donantes. En segundo lugar, una especificidad multialélica dirigida hacia un solo donante. Y por último, una especificidad hacia un antígeno individual, sea de clase 1 o de clase 2, y que provenga de la obtención de líneas celulares. Este es el estudio que se conoce como el de antígeno aislado, en inglés el single antigen. La ventaja del uso de los métodos moleculares por cualquiera de sus variantes definitivamente va a ampliar el conocimiento del polimorfismo HLA, de modo que permite saber con precisión el grado de disparidad entre el donante y el receptor. Asimismo, una mejor identificación de los diferentes alelos para elegir las parejas donante-receptor lo más compatible posible. Los métodos moleculares resultan de especial interés en el trasplante de médula ósea, donde es obligado evitar ambigüedades y se requiere la identificación de posibles discrepancias que no van a ser resueltas por los métodos serológicos convencionales.
funcionales. Pues se trata de evitar no solamente la respuesta del huésped contra el injerto, sino también la respuesta del injerto contra el huésped. Las limitantes de los métodos moleculares, bien, el tipo de método para la tipificación de DNA va a depender del grado de resolución que cada programa de trasplante requiere. Obviamente, al igual que la disponibilidad de recursos y de experiencia con que se cuente. Los grados de resolución pueden ser de baja, de media o de alta. Otra limitante de estas metodologías, pues inevitablemente puede ser la presencia de falsos positivos o falsos negativos o también ambigüedades debido a que las condiciones de la hibridación son muy semejantes para todas las ondas. Si no hay un cuidado, si no hay experiencia con el trabajo en estos estudios, fácilmente se puede incurrir en un problema de esta talla. Otro punto importante por mencionar es que a mayor pretensión de resolución que se desee, pues también va a ser necesario un mayor número de sondas. Y estas sondas pues no son gratis, cuestan, son caras, la inversión pues también se tiene que contemplar, ¿no? Por lo que pues todo va de la mano, ¿no? Con la necesidad y los presupuestos, la experiencia con que se cuenta. Finalmente, que el personal a cargo de la realización e interpretación de los estudios tenga el conocimiento adecuado para comprender la complejidad de los eventos inmunogenéticos participantes y poder discurrir debidamente en el desarrollo de soluciones y estrategias que puedan surgir en el devenir de la práctica de estas metodologías. ¿Cuál es la contribución del laboratorio de histocompatibilidad en la química? Hay que partir del hecho de que cada prueba en el laboratorio de histocompatibilidad posee sus propias fortalezas y debilidades. Ninguna prueba puede predecir por sí sola el riesgo inmunológico de trasplante. El laboratorio de histocompatibilidad tiene el compromiso también de desarrollar estudios de la detección de anticuerpos anti-HLA de manera precisa y confiable. Tiene también que conocer a los pacientes sensibilizados y coordinar con el clínico para su clasificación en grupos de bajo y de alto riesgo inmunológico en base al monitoreo de los niños. También debe de comprender los eventos inmunomoleculares que participan en los diferentes procedimientos. Debe de emitir resultados bien fundamentados que coadyuven en la optimización del manejo del paciente a través de diagnósticos complejos. Y muy importante, el laboratorio de histocompatibilidad debe de compartir sus experiencias, sus criterios. Debe de haber una coordinación permanente con los especialistas que están involucrados en esta disciplina, con la finalidad de integrar los conocimientos y las estrategias que están involucradas en el proceso de trasplante de órganos. Nuestras perspectivas como laboratorio, ¿cuáles son? Bien, el laboratorio, en definitiva, sigue teniendo el marco ideal para involucrar los resultados de sus ensayos directamente con la parte clínica. También el laboratorio de histocompatibilidad tiene el compromiso de seguir evolucionando de un laboratorio simple de pruebas cruzadas a uno capaz de proveer mejores elementos para el aseguramiento del riesgo inmunológico al equipo clínico. Y lo más importante, el laboratorio de histocompatibilidad resulta en un patrimonio institucional, el cual debe seguir fomentándose y fortaleciéndose para su optimización de recursos humanos y de infraestructura, que permita avanzar en nuevas tecnologías y herramientas diagnósticas con personal bien adiestrado y contribuir así al mejoramiento de la selección del mejor donante y los resultados a largo plazo. Otro módulo correspondiente al laboratorio de histocompatibilidad concierne los procesos organizativos de los pacientes que se encuentran en la lista de espera frente a un donante fallecido. La logística que sigue el laboratorio de histocompatibilidad
capacidad frente a los receptores de lista de espera de donante fallecido comprende la organización de estos pacientes que ingresan a la lista de espera nacional de un órgano proveniente de donante fallecido y que acuden al laboratorio periódicamente a la deposición de una muestra de suero para su consideración en los estudios inmunológicos correspondientes. Estos pacientes en lista de espera de trasplante renal deben de ser objeto de un estudio periódico para detectar la presencia y, en su caso, también el isotipo y evolución de los anticuerpos anti-HLA. La detección y la caracterización de los anticuerpos anti-HLA en los pacientes en lista de espera de un trasplante renal es imprescindible para un correcto manejo de selección. Bien, cuando un anticuerpo se encuentra a títulos altos, no solamente va a reaccionar contra el antígeno contra el que está dirigido, va a reaccionar también con aquellos antígenos de naturaleza molecular, o sea, que haya semejanzas, y es lo que se conoce como los grupos de reacción cruzada. Cuando desciende el título de estos anticuerpos y se logra reducir las reacciones cruzadas, es cuando se limita el espectro de reactividad del suero, y es en ese momento cuando se pueden determinar las especificidades antigénicas. Estos antígenos son contra los que van dirigidos los anticuerpos y que deben de ser evitados si es que se pretende realizar un nuevo trasplante. Bien, todo paciente con documentación oficial del SENATRA y previamente elaborado por su médico acude por primera vez al laboratorio de histocompatibilidad, donde le elaboramos un registro de ingreso. Este registro debe de incluir toda esta información: fecha de registro en el SENATRA, número de identificación en el SENATRA, la clínica de adscripción con procedencia, qué tipo de población es, adulto o pediátrico, su grupo sanguíneo, qué tipo de órgano va a recibir, si es paciente de nuevo o es paciente de trasplantado, su edad, su domicilio y un teléfono actualizado. El seguimiento de estudios clínicos que se les realiza a estos pacientes receptores de lista de espera, si es de primera vez, se hace una determinación de su grupo sanguíneo, se hace la tipificación HLA por DNA, se hace el PRA, el panel de anticuerpos reactivos, para la detección de anticuerpos anti-HLA, y la frecuencia de deposición de este suero, de acuerdo a los estándares internacionales establecidos por la Asociación Americana y Europea de Inmunogenética, es de cada 3 meses. Se necesita una muestra de suero y otra de sangre con ACD. Bien, el trasplante renal de donante fallecido tiene un contenido social muy importante, ya que no conlleva a la disminución de la reserva funcional de ninguna persona, pero sí necesita de 3 elementos: un programa de obtención de órganos bien desarrollado, un programa de diálisis con el menor riesgo de daño vascular y de infecciones virales, así como con la menor mortalidad posible, y también la presencia de un laboratorio de histocompatibilidad bien desarrollado con personal debidamente entrenado, capaces de realizar estudios de calidad en los aspectos de la compatibilidad HLA entre donantes y receptores, de esta manera obteniendo buenos resultados a largo plazo. Y como lo ideal como una perspectiva a futuro, consolidar un programa automatizado para la selección donante del receptor, donde se reúnan todas las consideraciones necesarias, tales como el grupo sanguíneo, las compatibilidades HLA, los grados de sensibilización, edad, peso, tiempo de diálisis y posible tiempo aceptable de isquemia fibrosa. Hay que tener en mente que existen factores de riesgo antes del trasplante que pueden afectar la supervivencia del paciente y del infecto. ¿Cuáles son estos factores? Tiempo prolongado en lista de espera, la alta compatibilidad HLA ya de origen que hay entre donantes y receptores, y por supuesto el origen del donante. Si se trata, por ejemplo, del donante
corazón parado, si es un donante marginal o con criterios extendidos, por ejemplo, pacientes mayores a 60 años, hipertensos, con ictus cerebral como causa de muerte, creatininas superiores a 1.5, diabetes mellitus principalmente. Por otro lado, el tiempo prolongado de isquemia fría y, por supuesto, la presencia de receptores sensibilizados con anticuerpos anti-HLA antes del trasplante. Bien, por todo lo anterior, es importante el planteamiento y el desarrollo de estrategias que contrarresten todas estas complicaciones, dado que la demanda de órganos para trasplantes supera la oferta y tristemente muchos enfermos van a fallecer en diálisis, en la lista de espera para la recepción de órganos, sin que esta posibilidad se haga factible. Las expectativas, por lo tanto, deben de cambiar. Hay que realizar un esfuerzo mayor y mejor organizado para la obtención de riñones útiles que satisfagan las necesidades de los pacientes en enfermedad renal crónica. Puntualizar finalmente que el trasplante de donante fallecido es la máxima expresión del necesario trabajo en equipo a nivel hospitalario y extrainstitucional, donde un elenco grande de profesionales intervienen en el sistema, desde la detección, la donación, la realización de la selección basada en criterios inmunológicos, el envío de órganos y la localización del traslado del receptor hasta finalizar con el trasplante. Internacionalmente está bien identificado el hecho de que un órgano de calidad es la principal variable vinculada con su exitoso implante y con la sobrevida del injerto a largo plazo. Por lo que todo esfuerzo en la detección de potenciales donadores para incitar socialmente la donación y la extracción de órganos y tejidos para trasplantar debe de continuar siendo estimulado. Asimismo, a nivel gubernamental se ha venido conformando, consolidando y articulando un sistema nacional de donación y trasplantes con las instituciones de salud, entidades federativas, organizaciones científicas y civiles. Esto ha permitido estandarizar procesos y coordinar esfuerzos, mejorando de forma sostenida los resultados. También es necesario la estandarización de procesos y procedimientos que permitan mejorar y evaluar la calidad de los resultados de los laboratorios de histocompatibilidad, dado a que el futuro de un sistema equitativo y transparente en la distribución y asignación de órganos se basa en la compatibilidad y en el puntaje que se asigne a los receptores. Por último, alcanzar la excelencia en la atención médica es un desafío, una necesidad y nuestro deber. Muchas gracias por su atención.